estamos hablando todo este tiempo sobre la gracia de Dios. Y es que no existe otro mensaje en la Biblia más importante, más pertinente y más relevante que la palabra de Dios. Es el mensaje que hoy necesitamos escuchar. Es parte del mensaje de los tres ángeles. El evangelio eterno que es predicado a todo el mundo está envuelto, está impregnado de la gracia de Dios. Un mensaje del evangelio eterno sin su gracia no es el mensaje del evangelio eterno. Porque es un mensaje que trae esperanza y le dice al mundo: es importante que te prepares, es importante que estés listo porque Cristo viene. ¿Cuántos alabamos y glorifican el nombre de Dios? Él está más cerca que nunca y esas son buenas noticias. Son buenas noticias. Las cosas se están poniendo difíciles, pero tú y yo debemos estar contentos porque nuestro Rey está más cerca que nunca. Y es una bendición. Es un motivo de regocijo y hay que decírselo a nuestros vecinos, hay que decírselo a nuestros familiares. Todo el mundo necesita enterarse que nuestro Rey está cerca, que la puerta de la gracia todavía está abierta para que puedas recibir la oportunidad. En este momento quiero invitarte a que compartas con todo el mundo esta transmisión. Ahora estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook en Iglesia Adventista de Vieques y compártelo con tus amigos virtuales para que ellos también puedan recibir esta bendición. Hoy es el día del Señor y hay muchos que tal vez no están presentes con nosotros, pero nos están escuchando. Un saludo muy fuerte a la familia Rodríguez, a Estelita y a nuestro hermano Magdaleno que están allí conectados. Bendiciones a ellos también. Desde lo alto, a los que siempre se conectan, a Wanda, a las familias que están allí de la academia conectados, a los que nos ven desde otros lugares. Esa es la bendición, ¿saben? Cuando tú estás presencial, pero también virtual, los amigos de Estados Unidos, familiares, pueden también conectarse con nosotros. Y qué bueno que tú estás aquí. Qué bueno que tú estás físicamente presente. Es una bendición tenerte físicamente presente. A pesar del distanciamiento, a pesar de las mascarillas, podemos venir a la casa de Dios y adorar su nombre. Y no hay nada mejor que estar aquí, en este lugar, adorando a nuestro Señor Jesús. Pero también a los que se conectan virtualmente, bienvenidos. Qué bueno. Hoy vamos a hablar sobre... Este es el tema de hoy. Cuando predicamos la gracia que no comprendemos. Cuando predicamos la gracia que no entendemos. Cuando predicamos. ¿Qué sucede cuando predicamos de una gracia que no entendemos? Vamos a orar y esperamos que Dios hable a nuestro corazón en este día. Padre, estamos listos para abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Señor, que tú nos inspires, que redargullas nuestra vida, que nos ayudes, Señor, a profundizar más en la gracia que tú nos has regalado, para ser fieles en la misión de predicar este hermoso mensaje de los tres ángeles, para ser fieles, Señor, en servir a nuestra comunidad, para ser fieles en mostrar amor, en mostrar perdón y misericordia, Señor, a quien lo necesita. Hoy nos entregamos a ti para que tú ministres nuestros corazones. Tú conoces, Señor, los retos que cada vida tiene, los retos que cada ser humano que está aquí conectado, que está en presente con nosotros tiene. Te pido, Dios, que tú hables a cada necesidad, que hables a cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro pastor Rodríguez de la Unión Puertorriqueña, el presidente, le envía un gran saludo. Anoche estuve hablando con él y le envía un saludo muy fuerte a todos ustedes que tiene deseo de venir muy pronto para acá. Esto de la pandemia ha hecho un poco imposible esta experiencia ahora mismo, pero le envía un abrazo muy grande que les tiene presente en el corazón, que no se olvida de Vieques y que Vieques es muy importante para él. Así que quiero que lo sepan. Aunque nosotros estamos lejos, estamos presentes. ¿Saben cuál es la bendición de estar en este lugar? Que lo que se hace aquí se hace visible en todo Puerto Rico y el mundo. Así que qué bonito ser parte de esta hermosa iglesia. Cuando
predicamos de la gracia que no entendemos. Y vamos a estudiar sobre Jonás. Qué chévere, siempre hablamos de Jonás. Y el viernes estaba contándole a los niños la historia de Jonás y no hay nada más divertido que predicarle a los niños. Es algo que te convierte en un ser muy creativo. Estaba yo haciendo muecas, mímicas y la tormenta y haciendo un montón de monerías para conectar con ellos. Pero es hermoso ver cómo los niños se impresionan y se animan por esta historia tan impresionante de Jonás. Y conocemos la historia de Jonás y conocemos que Jonás comienza a predicar en el tiempo de Jeroboam II. Según el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, del versículo 23 al 29, nos presenta que Jonás comienza a predicar en un tiempo donde Israel estaba en rebelión, donde Israel estaba lejos de Dios, pero donde la misericordia de Dios se presentó de una manera impresionante. Es increíble. Apúntalo allí para que después leas la referencia. Pero el texto de Segunda de Reyes, capítulo 14, del 23 al 29, me dice que Jeroboam hizo todo lo malo delante de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de Israel, a pesar del malvado rey que tenían. Y eso me impresiona porque puedo ver a un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia y de propósito, a pesar de las caídas y del pecado de Israel. Y ahora Dios le dice a Jonás, Jonás capítulo 1, vayan conmigo, busca tu Biblia, abre tu Biblia, busca tu Biblia, abre tu Biblia. Si no tienes una Biblia, ahí debajo hay Biblias, pero quiero que te conectes conmigo en la palabra. Búscala en el celular, búscala donde quiera que la tengas, búscala, pero abre tu palabra, abre la Biblia, porque Dios va a hablar a tu corazón. Y mira lo que dice Jonás capítulo 1. ¿Lo tienes? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienen el texto? Jonás capítulo 1, vamos. Capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró allá para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Esto sí que está bueno. Dice el texto que Jehová le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive a predicar. Ahora presta atención, ¿quién es Nínive? Nínive eran los enemigos de Israel. Nínive eran los que más adelante iban de Asiria, los que más adelante iban a cautivar a Israel y llevarlos y destruirlos para siempre. Ya Israel como nación ya iba a dejar de existir para siempre, después de que, profetizado por las escrituras, después que Nínive, que Asiria entrara y destruyera todo. Y ahora Dios le dice a Jonás: predícale a tus enemigos y diles que se arrepientan de su pecado. Predícales a esos que te han herido, que te han maltratado, que te han ofendido, y muéstrale la gracia que yo tuve con ustedes. Muéstrale la gracia que yo tuve con ustedes. Por eso es importante entender el contexto. Jonás, en su propio lugar, en su propia región, estaba recibiendo la gracia de Dios a pesar del pecado del pueblo. Cuando tú lees Segunda de Reyes, vas a entender que Dios dice: no estaba en la mente de Dios destruir a Israel, y tuvo misericordia para con este pueblo. Y ahora Jehová le dice a Jonás: así como recibiste de mi gracia, otórgasela a ellos también. Qué lindo saber cuando Dios nos llama. Y fíjate, Dios nos llama no solamente para que recibamos su gracia, sino para que le otorguemos
de esa misma gracia a los demás. Dios nos llama no solamente para que recibamos su gracia, sino para que le entreguemos gracia a los demás. Te dice, perdona a ese que te ofendió. Perdona a ese compañero de trabajo que no te cae muy bien. Perdona a ese familiar que te hirió. Perdona a ese hermano de iglesia que habló mal de ti. La gracia que ofrecí, la gracia que recibiste, entrégala. Porque no se trata de tu capacidad, de tu habilidad. No se trata de tu santidad. Se trata de lo que ya Dios hizo por nosotros. La gracia que Jonás no entendía. Y por eso el texto dice que Jonás se fue para huir de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿puedes tú huir de la presencia de Dios? Miren la mente de Jonás. Jonás dijo, me voy a ir a un lugar donde lo más probable tal vez Dios no me encuentre. Oye eso. Y dijo que se fue para huir de la presencia de Dios. Pero nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Salmo 139, versículos 7 al 12, presenta algo hermoso de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139, me encanta este texto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí también tú estás. Versículo 12 dice, aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay nada que nos pueda separar de la presencia de Dios. El día que eso sucede, dejamos de existir. Porque se recuerdan en el último tema que dije, ¿quién es que sostiene nuestra vida? Dios. Y si Dios deja de estar en nuestra ecuación, ¿qué sucede? Dejamos de existir. Aún para aquellos que son malos. Se encuentra la presencia de Dios, no para justificar su maldad, sino para ofrecerles misericordia. Alguien me dijo, no, pastor, es que Dios no entra al cine. Dice que se quedan los ángeles afuera y no entra. Mentira. Si Dios no entrara al cine y se metiera a alguien a matar y nosotros estamos ahí y eso fuera el pecado más grande del mundo, estuviéramos perdidos. No, Dios no entra a la discoteca. Ay, Señor, me estoy metiendo en lío. ¿Sabes que Dios entra a la discoteca? Porque si no, el diablo aprovechara que entras a ese lugar y te matara en ese lugar y jamás encontraras gracia. No, Dios no entra, te voy a decir algo, Dios entra a los lugares más oscuros del mundo para presentarle gracia y misericordia. Por eso cuando entras a un lugar que no debes entrar, Dios te habla y te dice, tú no perteneces a este lugar. Cuando sabes que estás haciendo algo malo, Dios se acerca y te dice, prepárate, tú no eres de este lugar, sal de este lugar, yo estoy contigo, yo quiero aliviarte porque la presencia de Dios es más grande que la tiniebla. El día que Jehová se aparte de nosotros, estamos fritos. Y no te estoy predicando que Dios se complace con nuestro pecado. No te estoy diciendo que Dios aplaude nuestras cosas malas. Te estoy diciendo que Dios te busca aún en lo oscuro de tu tristeza, de tu pasado, de tu pecado. Porque Él te ama. Hasta ese lugar te busca Dios. Es como... Me hablaba una joven que se había apartado hace muchos años de la iglesia y estaba en un lugar de estos antros de bebida y se sentía raro en ese lugar. Y se le acerca a alguien y lo mira y le dice a la chica, tú como que no perteneces a este lugar. Y la chica abre los ojos, sorprendida, porque alguien que estaba tomando, escucha, alguien que estaba tomando en ese lugar le dice, tú no perteneces a este lugar. ¿Y cómo tú sabes eso? La presencia de Dios va contigo. Y eso es gracia. Eso es pura gracia de Dios. Y fíjate,
A veces la gracia de Dios hasta suena ofensiva para aquellos que creen en una religiosidad falsa. Suena ofensiva porque dicen, ¿cómo es posible que Dios hace eso? Es que el amor de Dios va más allá de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento. Por eso Él desea salvarnos. Por eso cuando venga el día del juicio final no habrá excusa para el que se pierda. Porque Dios ha hecho todo para salvarnos. En su infinito amor y misericordia. Por eso Él le dice a Jonás, ve y predícale a esta gente. Pero Jonás dice, no, me voy. Y dice la Escritura que Él se va lejos de la presencia de Dios para huir en una nave. La pregunta es, ¿cuál es el barco que usas para intentar huir de Dios? ¿Cuál es el barco que usas para intentar huir de Dios? ¿Cuál es la excusa que usas? Para intentar acallar la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos intentado acallar la voz de Dios? Señor, no, yo no quiero hacer eso, no. Y nos distraemos en el día trabajando y ponemos todo el día escuchando música y nos ponemos a hacer 10,000 cosas porque en el momento que estamos en silencio, ahí llega la voz de Dios y te dice, mi hija, te estoy buscando, mi hijo, te estoy buscando, tengo planes contigo, deseo salvarte, que tú haces perdiendo el tiempo, pero tú intentas hacer todo lo posible para no escuchar la voz de Dios y te montas en el barco de la ignorancia, en el barco del pecado, en el barco de las relaciones ilícitas, en el barco del alcohol, en el barco te montas para no escuchar la voz de Dios y anestesiarte. Pero cada vez que tomas un barco equivocado, Dios levanta una tormenta. Cuando Dios levanta una tormenta, dice el texto, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién hizo levantar? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensaba que se partiría la nave. Cuando Dios levanta una tormenta, Satanás desea que pienses que embarcándote en el pecado, Dios dejará de amarte y Dios dejará de buscarte. Pero cuando te montas en el barco del pecado, Dios activa sus tormentas. Dios activa sus tormentas para buscarte. Porque más importante que tu comodidad, Dios desea tu salvación. Más importante que tu bienestar temporal, Dios desea tu bienestar eterno. Dios no está buscando para ti un feel good just in a moment. Un siéntete bien por 20 minutos. Siéntete bien por 1 hora. Siéntete bien. No, Dios no está buscando para ti sentimientos. Dios está buscando para ti una vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere otorgarte, vida eterna. Cuando Dios levanta una tormenta, muchas veces la gracia de Dios viene envuelta en desgracia. Muchas veces la gracia de Dios viene envuelta en desgracia. ¿Cómo es eso, pastor? A veces Dios levanta tormentas para impedirte la muerte. Tú desesperada porque no pudiste salir. Ay, me dejó el barco. Tú desesperada porque se te dañó el carro. Ay, Señor, mira cómo me sale todo mal. Y no te estás dando cuenta que hay una tormenta que Dios está preparando para librarte de la muerte. Ay, pastor, tú eres un exagerado. Yo lo vi en mi vida. Mientras yo trabajaba, yo creo que le conté esta historia, mientras yo trabajaba en el reportaje en Caguas. Me recuerdo claramente, estaba yo en una guagua y se me había perdido un estudiante y estaba desesperado porque no encontraba el estudiante y le decía, Señor, pero ¿para qué tú me trajiste para acá? Mira lo mal que me está yendo y estaba frustrado porque se me había perdido un estudiante
necesitaba tomar una decisión y José sabe, la decisión es: buscas al estudiante perdido o le llevas libro a alguien. Y yo sentí la voz que me dijo: Jafet, deja al estudiante perdido para después, llévale los libros a aquella persona que necesita libros. Y cuando hice eso, cuando escuché la voz de Dios y me fui por una carretera diferente a la que pensaba ir, varias horas después, cuando me devuelvo, veo la misma guagua, del mismo tamaño, del mismo color, una van de 350 Ford tiroteada. Y en ese momento mi corazón se estremeció y escuché la voz que me dijo: Jafet, cuando no entiendes la tormenta, tranquilo, porque yo estoy preservando tu vida. Fíjate, el texto dice que la tormenta parecía que le iba a matar, pero la tormenta no se levantó para destruirles. Y aquí viene lo segundo: se levantó para despertarles del sueño. Dios levanta tormenta para despertar tu fe. Dios levanta tormentas para despertar tu esperanza. Dios levanta tormentas para que aprendas a depender de Dios. A veces tú preguntas: Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué esta crisis? Señor, ¿por qué este problema? Es que en medio de la situación Dios quiere despertarte del sueño. Quiere hacerte consciente que más importante que tu experiencia temporal es tu salvación eterna. Más importante que lo que puedes recibir en esta tierra es lo que Dios desea darte para siempre. Y Dios está buscando despertarte del sueño. Iglesia, despierta. ¿Por qué no crecemos? Iglesia, despierta. ¿Por qué tantos problemas? Iglesia, despierta. ¿Por qué se nos van tanta gente? Iglesia, despierta. ¿Por qué huracán? ¿Por qué terremoto? ¿Por qué pandemia? Iglesia, despierta. Cuando Dios levanta una tormenta es para despertarnos, para poner la iglesia en oración, para poner la iglesia en adoración, para poner la iglesia en predicar el evangelio eterno. Dios levanta una tormenta para despertarnos. Jonás estaba durmiendo en la parte más profunda del barco y fue necesario levantar una tormenta para despertar al profeta Jonás. ¿Será que Dios necesita levantar una tormenta para despertar la adoradora o el adorador dentro de ti? ¿Será que Dios necesita levantar una tormenta para despertar el predicador dentro de ti? ¿Será que Dios necesita levantar una tormenta para despertar a aquel siervo, aquella sierva que Dios diseñó? Dios a veces levanta tormentas porque es la tormenta donde sale lo mejor de nosotros. También puede salir lo peor, pero también sale lo mejor. Y nos hace recordar lo que sucedió en María. En el huracán María salió lo mejor de nosotros. Salió lo mejor de nosotros en el servicio. Salió lo mejor de nosotros en la entrega, en la adoración. Salió lo mejor de nosotros en la crisis. ¿Verdad que sí? Donde vimos gente que nunca hacía nada y que cogieron machetes para ayudar. Donde vimos personas que no se levantaban para ayudar a nadie, pero preparaban comida para servirle a sus compañeros. Qué lindo saber que aún en las situaciones que no entendemos, Dios levanta tormentas para sacar lo mejor de nosotros. Dios levanta tormenta para que otros conozcan de ti, de Dios. Para que otros conozcan de Dios. Mira lo que sucede. Los que estaban allí se empezaron a adorar a sus dioses, empezaron a clamar, empezaron a hacerle ofrenda a sus dioses, pero la tormenta seguía. Pero dice el versículo 9 y 10, dijo, y les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿qué has hecho? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se le había declarado. Las tormentas son una oportunidad para presentar al Dios de los adventistas, al Dios de los hebreos, al Dios del pueblo. Jonás se había metido en el barco calladito. Nadie se había enterado que ese hombre era ni profeta ni siervo de Dios. Él se metió al barco y se escondió en la parte más profunda del barco y dijo: nadie me moleste. Pero Dios levantó una tormenta y le dijo: Jonás,
Si no vas a predicar a la buena, te voy a poner a predicar por testimonio. Tú que eres tímida, tú que eres tímido, tú que piensas que no tienes que expresar al Dios que tú le sirves. A veces Dios levanta tormentas. En el trabajo todo el mundo vuelto loco. La pandemia, la crisis. Dios levanta una tormenta y te pone a orar por tus compañeros de trabajo. En medio de la situación, del problema de familia, Dios te pone allí para que tú seas agente de bendición en tu hogar. Para que ores por ellos, para que le ministres. Porque ¿sabes qué? Cuando llegan las tormentas, nadie sabe a dónde acudir, pero dicen, no, fulanita es cristiana, ella le sirve a Dios, vamos a pedirle que ore por nosotros. Y esto es lo que sucede. Dios a veces levanta tormentas para exponernos en el evangelismo y en la predicación de la palabra. Para que otros conozcan de Dios. Dios levantó la tormenta para que tus redes sociales se convirtieran en agentes de bendición. No, tú lo único que hacías era usar las redes sociales para poner memes. Ahora Dios te dice, levanté esta tormenta para que tu red social se convierta en un centro de bendición. No porque yo lo usaba solo para compartir noticias y chismes y problemas, pero ahora Dios la levantó para decirte, es tiempo de que ya no tienes excusa. Ahora no tienes que salir de tu casa para enviar un mensaje de texto, para hablarle a alguien de Dios, para compartir esta transmisión. Siempre Dios, cuando levanta una tormenta, lo hace con el propósito de pregonar su mensaje. Dios levanta una tormenta para llevarnos al destino correcto. Aquí no usan GPS en Vieques. No creo que es necesario, es una isla pequeña y si no eres de aquí y usas GPS, lo más probable el GPS te bote. Aunque la isla sea chiquita, lo más probable te va a llevar por el lugar incorrecto. Olvídate del GPS cuando venga a Vieques. Tú le preguntas a alguien que sepa de aquí y ya. Te lo aseguro, te lo digo por experiencia, ¿ok? Cuando vengas a Vieques, llamas aquí al pastor. Pastor, llegué, chévere, te invito a la iglesia y te llevo a donde quieras. Pero si usas el GPS te vas a perder. Y algo que me llama la atención es que Dios es un Dios perfecto. Y a veces levantas tormentas para llevarnos al lugar donde debemos estar. La tormenta te trajo a Dios. La tormenta te trajo a la iglesia. La tormenta te trajo a depender del Señor. Y tú preguntas por qué. Y es que los planes de Dios son perfectos. Para Dios no hay casualidades. Para Dios no hay coincidencias. Dios hace citas divinas sin que ni siquiera lo planifiquemos. Él envía a personas a lugares que tú no pensabas. Él envía a siervos de Dios en ocasiones que tú no te imaginabas. Porque Él tiene planes perfectos para contigo. Y yo le doy gloria a Dios. Porque Él hace de esas maravillas todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios levanta tormentas para redireccionar tu camino, para que vuelvas a la dirección donde debes estar. Y dice el texto que Jonás le dijo, ¿saben qué? Tírenme al agua. ¿Ustedes conocen la canción? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y no se hagan, cuchuplum, y se lo tragó. Ay. Dice el texto que tiraron a Jonás a las aguas y que Jonás cuando cayó a las aguas, Dios preparó un gran pez. Versículo 16 y 17. Jonás, versículo 16 y 17. Capítulo 1, versículo 16 y 17 dice, temieron aquellos hombres a Jehová, con gran temor ofrecieron a Jehová sacrificios e hicieron votos. Y versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuviese en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches en un gran pez. Dios efectuó un milagro extraordinario. No se sabe si fue una ballena, no se sabe qué pez fue, pero fue un pez grande que se tragó a Jonás por 3 días y 3 noches. En otras palabras, cuando leemos el capítulo 2,
podemos entender literalmente que Jonás se declaró hombre muerto. Él dice, soy un hombre muerto, estoy muerto. ¿Quién puede ser tragado por un pez y vivir? Estoy muerto. Pero ¿sabes qué? Dios permitió matar su pasado para resucitarlo a su futuro. Matar su mala dirección para ponerlo en la dirección correcta. Y dice el texto que llevó el pez hacia Nínive y allí lo depositó, allí lo soltó, allí lo dejó. Algunas versiones dicen que lo llevó hacia atrás, que no fue hacia Nínive, que él tuvo que volver hacia atrás y caminar hacia su destino, hacia su propósito, pero ya había una dirección clara de Dios. Jesús usa esta misma ilustración en Mateo 12:40. Donde él dice, señal quieren, les voy a dar una señal. Jonás duró 3 días en el vientre del pez y asimismo el Hijo del Hombre durará 3 días en el corazón de la tierra y al tercer día resucitará. Oh, aquí está el Evangelio, aquí está el mensaje de salvación. El Cristo que murió y resucitó, el Cristo que ahora nos dice, es tiempo de que mueras a ti mismo y resucites al nuevo propósito y tengas vida nueva. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas. Así que prepárate que ahí viene el pez para ti. Ahí viene el pez. Tú necesitas lanzarte a las aguas del bautismo, a las aguas de la dependencia, las aguas de la humillación y negación propia. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, estás negándote a ti mismo. Jonás en el vientre fue humillado para volver al propósito de Dios. El lugar de tu humillación es la escuela que te enseña a depender de Dios. El lugar de tu humillación es la escuela que te enseña a depender de Dios. Ella estaba, Jonás, en el lugar de la humillación, orando, adorando y dependiendo. Orando, adorando y dependiendo. Orando, adorando y dependiendo. Y no sabía si iba a salir de ese lugar, pero él oraba, él adoraba y él dependía. Y el capítulo 2 se dedica completamente a esa experiencia de Jonás dentro de la barriga del pez. Solo podemos renacer cuando nos humillamos a nosotros mismos y dejamos que Dios renazca en nuestra vida. Qué lindo. Jonás, que no entendía de la gracia. Jonás, que estaba huyendo del propósito. Jonás, que se alejó para no predicarles a aquellos que no se merecían la gracia de Dios. Ahora está de vuelta en Nínive predicando. Me impresiona, porque quien menos merece la gracia es quien más la necesita. Dice la Biblia, y hemos estado estudiándolo constantemente, Romanos 5:20, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es inagotable, por eso a Nínive se le presentó la gracia, por eso ellos tuvieron la oportunidad de escuchar. Dios no efectuará sus juicios sin que el mundo antes escuche la gracia y la oportunidad de salvación. Dios es un Dios justo, es un Dios de oportunidades, es un Dios de gracia y no permitirá que nadie se pierda sin antes haber escuchado. De hecho, el libro de Ezequiel dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío sea vuelto al arrepentimiento. Jonás capítulo 3 versículo 2 dice, levantándose a Nínive, aquella gran ciudad, proclamó en ella el mensaje que yo te diré. Pero hasta este nivel, Jonás tampoco comprendía la gracia. Mire la predicación de Jonás. La predicación, la peor, oigan, si tú quieres escuchar una predicación mala de verdad, léete la predicación de Jonás. Miren qué apática era la predicación de Jonás. Bueno, mi gente, quiero decirle que en 40 días viene fuego.
Si no se arrepienten, imagínate que yo empiece a predicar aquí, van todos para el infierno. Si no aceptan a Jesús en 40 días, van. Imagínate, ¿qué clase de predicación es esa? Jonás ahí metiéndole fuego a todo el mundo y metiéndole miedo. Pero yo quiero que entiendas algo en este momento. La gracia de Dios es más poderosa que nuestras propias voluntades y decisiones de no dar gracia. Porque dice el texto, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice tuvieron miedo, no dice se fueron corriendo y dijeron esto está mal. Porque aquí está la base de la salvación, creerle a Dios. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. La salvación no viene por el temor que yo tengo a las consecuencias, sino por la experiencia de recibir la gracia de parte de Dios en mi vida. No viene por el temor, sino por la humillación que tengo delante de Dios a aceptar su gracia. ¿Por qué Jonás predicaba de esta manera? Porque se estaba comparando con los demás. Cuando no entiendes la gracia, te comparas con los demás. Te comparas con las otras religiones, te comparas con las otras iglesias, te comparas con los demás y te conviertes en un ser exclusivista, Solamente nosotros vamos a hacer esto, solamente nosotros vamos a trabajar esto, que nadie se acerque, esto es de nosotros. Y nos convertimos en seres individuales, no queremos trabajar con nadie, no queremos cooperar con nadie, porque pensamos que nosotros somos los santos llamados, los únicos elegidos, y pensamos que todo está sobre nosotros y no entendemos la gracia. Por eso vivimos comparándonos con los demás. Dios no te está invitando a que te compares con los demás. Dios te está invitando a que compartas, comparte. Y Dios trae el crecimiento. Dios trae la bendición. Cuando no entendemos la gracia, no nos importan las almas. Aquel que no entiende la gracia no le importa las almas, no le importa a la gente. Y yo estuve hablando en estos días con la Junta y estuvimos de acuerdo y conversando que más importante que los edificios, más importante que las estructuras son las almas. Y si tú tienes celo de las cosas de Dios, entonces tu celo más grande debe ser por las almas que Él dio su vida. Ahí está el nivel de amor. Dios dio su vida por la gente, no por los edificios, no por las sillas, no por el púlpito, no por el micrófono, no por las luces. Él dio su vida por la gente y Dios tiene celo de sus hijos. Y Él desea que tú ames a sus hijos, que busques a sus hijos y que tengas gracia, así como Él tiene gracia para con sus hijos. Cuando no entendemos la gracia, pensamos que el cielo se gana por lo que podemos hacer. Y aquí viene el problema, que hablamos de la gracia, pero vivimos por las obras. Y eso no cuadra. Yo no puedo hablar de gracia y vivir por las obras. Yo tengo que hablar de gracia y vivir por la gracia, caminar por la gracia, sostenerme por la gracia. Ahí está la experiencia de Dios. Y es lo que Dios le dice a la iglesia adventista de Vieques. No es suficiente de hablar de la gracia, hay que experimentarla. Yo quiero terminar con esto. Jonás pensaba que había sido llamado para una misión y no entendía que él era la misión. Te lo voy a decir de otra manera. Jonás pensaba que había sido llamado para salvar a los demás y no entendía de que Dios estaba buscando para salvarlo a él. Dios no está buscando marionetas para que trabajen en su obra. Dios está buscando hijos para salvar. Tú eres la misión personal de Dios. ¿Y cuál es la misión personal de Dios? Salvarte a ti. Y cuando Dios te salva a ti, te invita a salvar a otros, pero es porque tiene planes contigo.
Yo no sé ustedes, pero eso me llena de gozo. Entender que yo soy la misión de Dios. Que Dios vino a esta tierra a morir por mí, a salvarme a mí, a restaurarme. Y que mi respuesta a la gracia de Dios es compartir con los demás la gracia. Por eso Jonás se puso a pelear porque estaba frustrado y tú conoces la historia. Le creció una matita y la matita le puso sombra y se le murió la matita. Y estaba frustrado. Es como aquellos que les gusta sembrar, que llegan y al otro día se ve su matita seca, frustrado. Y decía, me quiero morir. Y ahí el Señor le dice, ¿tú sembraste la matita? No. ¿Quién fue que la sembró? Yo. Y si tú te preocupas por esta matita que no sembraste, que no hiciste nada por ella, que nació para darte sombra, ¿por qué no te preocupas por los de Nínive, que son mis hijos? Dios le dio una lección a Jonás y le dijo, Jonás, te preocupas por estas cosas insignificantes. Para ti son importantes estas cosas que hoy están y que mañana se derrumban, que hoy están y mañana el huracán se los lleva, que hoy están y después dejan de existir. Si te preocupas por esas cosas, ¿por qué no te preocupas por mis hijos de Nínive que yo deseo salvar? Porque esos son más importantes para mí que esa matita. Yo quiero invitarte hoy a que no solamente prediques de la gracia, sino que hoy tú puedas experimentarla. Cuando Dios llama al profeta, es para salvar al profeta. Cuando Dios le da una misión al profeta, es porque la misión de Dios es el profeta. Es que el profeta entienda, que Jonás entienda que no podía recibir gracia. Primero, no reconocía su necesidad de ella. ¿Quieres tú recibir esa gracia de Dios? Esa gracia que te convierte en un agente de gracia. Y hemos estado predicando todo este tiempo y lo hemos estado presentando de diferentes maneras, pero es que de la única manera que podemos ser relevantes para este tiempo, que podemos impactar nuestra comunidad, es siendo agentes de gracia. Es genuinamente interesarnos por la gente, sin importar su trasfondo sexual, ideológico, político, cultural. Hacer agentes de gracia. Aunque no se parezcan a nosotros, aunque no conecten con nosotros, mostrarles al Dios que nos salvó a nosotros. ¿Quieres ser tú ese agente de gracia? Vamos a orar en este momento. Ahí donde estás, ponte de pie. Si quieres ser agente de gracia y quieres comprender la profundidad de esa gracia en tu vida, ponte de pie y vamos a orar. Y vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos libre de ser como Jonás. Que nos ayude por las buenas a recibir su gracia y a aceptarla en nuestra vida. Vamos a orar, Padre. Nos ponemos de pie porque todos reconocemos nuestra necesidad urgente de ti. Padre, no queremos ser predicadores indiferentes. Queremos hablar al corazón de la gente. Queremos llevar a la gente al arrepentimiento y a la salvación porque tú estás cerca. Y es verdad, Señor, que los días finales cada día están más cerca, que este mundo en algún momento dejará de existir y que tú vendrás, Señor, a buscarla a tus hijos. Pero Dios, queremos ser parte de esa generación poderosa que proclama el evangelio, que predica con amor, que muestra a los demás tu salvación. Yo te doy gracias porque esta es una iglesia de misión. Te doy gracias porque es una iglesia de servicio. Te doy gracias porque es una iglesia relevante en esta comunidad. Y honro el nombre de Jesús porque esta iglesia existe gracias a tu propósito.
Ahora ayúdanos, Señor, a ser fieles mayordomos de lo que has puesto en nuestras manos, a ser fieles en el mensaje en el mensaje hermoso que nos has dado como iglesia. Señor, y para cuando vengas podamos decir, Señor, en lo poco fuimos fieles, pero en lo mucho nos vas a poner. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir bajo tu voluntad. Nos vamos de este lugar, pero seguimos conectados contigo en el nombre de Jesús. Amén.